Un saludo amigos, buenas noches. Dijo el célebre escritor británico, el anglicano Samuel Johnson, que siempre es necesario esperar, aunque la esperanza tuviera que verse siempre frustrada, porque la esperanza misma constituye una dicha y sus fracasos son menos horribles que su extinción. A estas alturas del Adviento y con la Navidad a la vuelta de la esquina, conviene recordar que por encima de nuestras frustraciones y de nuestros fracasos, y más allá de que no hayamos entrado en Adviento todavía, lo último sería extinguir la esperanza de que todo esto cambiará y lo hará mejor. Y para que todos ustedes encuentren motivos para seguir esperando, les invitamos a que echen un vistazo a la vida de esta iglesia diocesana a lo largo de estos últimos 7 días. Comenzamos. La ciudad de Toledo se preparó para celebrar todo lo mejor que pudo la solemnidad de la Inmaculada Concepción con 2 actos muy señeros en esta iglesia local. El primero, la Vigilia de la Inmaculada, un encuentro oracional que este año acogía a la parroquia del Buen Pastor y que presidía el señor arzobispo. Y además el concejo de la ciudad renovó, fiel a su estilo, el voto a la purísima, venerable tradición que se celebra desde hace 4 siglos aquí en Toledo, como en otras tantas localidades castellanas, y que reunió una gran asistencia en el templo de San Juan de los Reyes. Este domingo 7 de diciembre, el templo parroquial de San Juan de los Reyes acogía en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción la ceremonia de la renovación del voto a la Purísima. En esta venerable tradición de la ciudad imperial, llevada a cabo desde el año 1617, participaron el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, varios concejales de la corporación municipal. La celebración estuvo presidida por el delegado de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías. Es una ocasión para recordar nuestra historia, recordar nuestras raíces, recordar también nuestra fe, pero es sobre todo un momento para caer en la cuenta de que este no es un mero recordatorio histórico, sino que este acto tiene un gran valor en el momento presente. Es un momento en el que vivimos un acto vivo de amor a la Santísima Virgen María. La procesión comenzaba a las 7:30 de la tarde y en ella participó la imagen que preside el retablo en la capilla de la residencia de las religiosas de María Inmaculada. Más tarde llegó al monasterio de San Juan de los Reyes, donde la corporación municipal y la comunidad de padres franciscanos recibieron la imagen para la celebración del solemne acto de renovación del voto. Toledo se adelantó. Toledo, por voz de su corporación municipal, supo acoger la fe y supo hacer pública esta verdad, que la Inmaculada Concepción fue concebida sin mancha de pecado. El voto de la Inmaculada es también un acto de esperanza, porque en María vemos lo que Dios quiere realizar en cada uno de nosotros. Concluido el acto, la imagen de la Inmaculada emprendió el recorrido de regreso hasta la casa de las religiosas de María Inmaculada. A la puerta del monasterio, la Tuna Universitaria de Toledo rindió un homenaje a la Virgen. Y el firmamento viste de azul, rayo lucero que brille tanto. El señor arzobispo presidió las 2 Eucaristías conmemorativas que celebran los 2 patronazgos que se concentran en la ciudad imperial cada 8 de diciembre. A primera hora, misa en la Academia de Infantería, que conmemora a la patrona del cuerpo. Y al filo del mediodía, solemne pontifical en la catedral, con bendición apostólica, en la que celebrar el dogma de la Inmaculada, que es además la patrona de España. Don Francisco aprovechó la solemnidad mariana por excelencia para recordarnos que María Inmaculada es el modelo perfecto de toda vocación cristiana. La Basílica del Prado acogía este domingo la Vigilia de la Inmaculada Concepción que presidió el provicario general don Raúl Muelas, una celebración coordinada por miembros de la Congregación Mariana de Talavera de la Reina. Ella, que fue inocente desde el mismo instante de su concepción, fue preservada inmune de toda mancha, tanto del pecado original
como de los pecados personales. Nosotros no hemos sido preservados de esta manera, pero sí hemos sido rescatados. La misericordia de Dios nos envuelve y si no somos inocentes por el nacimiento, sí podemos serlo por la penitencia. Y el día 8 en la Catedral Primada, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el señor arzobispo de Toledo explicaba cuáles son las grandes tentaciones del mundo de hoy. Presentar a un Dios malo, enemigo de la felicidad humana, a un Dios mentiroso. Así lo manifestaba en su homilía, donde aseguró que la Inmaculada Concepción es nuestra victoria. María rompe con su fiat, con su sí, todo ese esquema de presentar un Dios sin corazón. Como estamos repitiendo continuamente en nuestro sínodo diocesano, con esa vuelta al amor primero, y como todos los grupos ya diocesanos, grupos sinodales que se están formando, están descubriendo esta gozada y este gozo de caminar juntos con Cristo y volver al amor primero. En su homilía, el prelado toledano advirtió de que el gran problema de la humanidad es querer ser como dioses. Ella sabe que el nacimiento de Jesús es el Dios de lo imposible, virgen antes, durante y después del parto. La Inmaculada Concepción significa que es, como dice preciosamente el prefacio, purísima tenía que ser. ¿Y cuál es la tentación que presenta el Génesis? Que por cierto es el pecado de nuestro tiempo. Seréis como dioses. Ante las tentaciones que se nos presentan hoy, el señor arzobispo de Toledo indicó que debemos confiar, como hizo María, en el Dios del amor. El 9 de diciembre conmemoramos la discreta fiesta de Santa Leocadia, que con todo no deja de ser copatrona de la ciudad junto con San Ildefonso, y desde hace un par de décadas patrona de la juventud toledana. Aunque el recuerdo de la Virgen Mártir Santa Leocadia siempre ha estado presente en la memoria de la archidiócesis desde época visigoda. En la parroquia de la que es titular, el señor arzobispo presidía el pasado martes la solemnidad. Ante el ejemplo de entrega de su vida, el prelado explicó los diferentes tipos de martirio que existen también hoy en día. La toledana parroquia de Santa Leocadia acogía este martes la celebración eucarística con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad de Toledo. Miembros de cofradías y hermandades de la ciudad y de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Toledo asistían a la ceremonia religiosa presidida por el señor arzobispo. En su homilía, el prelado toledano explicó los distintos tipos de martirio que existen. Por eso existe el martirio, que podríamos decir que es un martirio de sangre, como Santa Leocadia, viviendo también ese martirio de la virginidad entregada al Señor. Está el martirio también que podríamos llamar blanco, que Santa Teresita de Lisieux llamaba, que no es que sean y nos estén continuamente, podríamos decir, la misma vida, continuamente sateando o matando con lanzas o como mataban a muchos mártires, sino son lo que podríamos llamar los alfilerazos de la vida. Durante la celebración fue la imposición de medallas a los nuevos miembros de la cofradía de Santa Leocadia. El prelado toledano explicó que existe también un martirio de esperanza. De crear en nuestros ambientes, en nuestros mundos, en nuestras realidades, en nuestra sociedad quizás desencantada y desanimada, crear, y a veces es un auténtico martirio, crear esperanza. Esperanza de que Peggy la explicaba muy bien lo que era la esperanza, decía que era como la que une con su mano la fe es la virtud teologal, pero que te lleva a vivir la caridad, y eso no se puede hacer si no lo vivimos sin esperanza. Santa Leocadia, venerada en la ciudad de Toledo, su figura ejemplar ha trascendido a lo largo de los siglos, siendo un faro de fe y fortaleza espiritual para los jóvenes y para la sociedad toledana. La Asociación Amigos de los Conventos ha organizado una serie de visitas solidarias en el histórico convento de Santo Domingo el Antiguo, con el objetivo de recaudar fondos para la urgente restauración de sus cubiertas. Las visitas se podrán realizar este fin de semana en una oportunidad excepcional para acceder a espacios que habitualmente no se abren a las visitas, como son el claustro y la sala capitular.
Según informa la asociación, el donativo se destinará por completo a trabajos de conservación para garantizar la protección del edificio y su patrimonio histórico. Es el monasterio más antiguo de la ciudad. Las 9 pinturas realizadas por el Greco para su retablo, el primer encargo que recibió el cretense. Conocemos la cripta en la que pudieran descansar sus restos, el antiguo coro transformado en museo con tesoros como el comulgatorio, la escultura de su patrón, Santo Domingo de Silos, la más antigua que se conserva en el convento, los casetones de su artesonado e incluso esta maravilla, un armario del siglo XVIII. Pero Santo Domingo el Antiguo tiene otras muchas joyas a las que habitualmente no podemos acceder, como su claustro, que este fin de semana nos abrirán sus puertas por una buena causa. Esto es un convento enorme y además es un conjunto muy heterogéneo de casas. La obra aquí ha durado 8 meses, la del claustro, pero claro, es que las monjas tenían el problema de que cuando llovía, les llovía dentro de la casa. Entonces, cuando empezaron a destejar toda la cubierta, se dieron cuenta de que en realidad las maderas estaban totalmente podridas y hubo que sustituirlo todo. Claro, el presupuesto inicial ya era muy elevado, pero es que la minuta que vayan a pasar cuando terminen la obra es que va a ser exponencial el incremento del coste y a esto hay que hacer frente. La Asociación de Amigos de los Conventos organiza visitas solidarias con el fin de recaudar fondos destinados íntegramente a la urgente restauración de sus cubiertas. Hace poco terminaron las obras de la cúpula. Ahora los albañiles que se oyen por ahí trabajando están en otra zona del convento, que es la zona donde ellas tienen la enfermería. Pues tú imagínate, la enfermería está dentro de lo que fueron los palacios de don Juan Manuel. Hemos dicho que era el hermano de Alfonso X el Sabio. Son palacios medievales. Imagínate esa estructura, ¿en qué condiciones estará a día de hoy, 800 años después? Visitas de 1 hora con guías oficiales para descubrir espacios como el claustro mudéjar o la sala capitular. Es un auténtico privilegio, es una oportunidad de oro para conocer esta casa y además con esos donativos vamos a poder ayudar a las hermanas a financiar la obra enorme de las cubiertas y de la enfermería. No duden en venir porque además podrán aprovechar para comprar los dulces que las hermanas elaboran en su obrador. Del 12 al 14 de diciembre, de 11 de la mañana a 1 y de 4 a 8 de la tarde. El donativo para participar en esta actividad es de 10 euros, pero es imprescindible realizar reserva previa a través de WhatsApp. La sala de exposiciones del Colegio de Aparejadores acogió un año más la presentación del Belén Solidario de Cáritas Diocesana, realizado íntegramente por la Asociación de Mujeres Tejiendo Toledo. La recaudación de este Belén se destinará a uno de los proyectos más significativos de nuestra Cáritas, como es el de Proyecto Mater. El Belén, acérquense a verlo, es una obra única elaborada por 42 mujeres, confeccionada completamente a ganchillo y a tamaño natural, y pasa por ser una propuesta artística singular dentro de la Navidad toledana. Un Belén que atrae todas las miradas, no solo por su tamaño, también por los kilómetros de hilo utilizados. Comenzó como un tapiz colectivo de Toledo que durante la pandemia las mujeres de la asociación Tejiendo Toledo elaboraron con lo que tenían por casa. Después siguieron con el nacimiento y así hasta convertirse en uno de los proyectos solidarios más singulares de la ciudad. Todo lo donativo, incluso la entrada, que es un donativo, va para nuestro proyecto y pues al final el Belén es un gesto de ilusión, un gesto de Navidad, entonces no hay mayor ilusión que poder ayudar a los demás y gracias a lo que se va recaudando con donaciones y demás, este año hemos conseguido ayudar a 34 mujeres, entonces pues que todo siga adelante, que al final no hay mayor ilusión que poder ver crecer la vida y poder ayudar. Un año más, la recaudación de este Belén, que acoge la sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores, se destinará a uno de los proyectos de la infancia de Cáritas Diocesana de Toledo, Proyecto Mater. La entrada es 1 euro y con ello se colaborará en la financiación de este proyecto que se financia con fondos propios de Cáritas y gracias a iniciativas como esta, la de Belén Solidario, la Fiesta por la Mujer y la Vida. Es un Belén muy bonito, un Belén a tamaño real que está hecho pues gracias al trabajo de la Asociación de Mujeres Tejiendo Toledo.
Desde el 5 de diciembre y hasta el 5 de enero, este particular Belén se puede visitar todos los días, de 11 de la mañana a 2 y de 5 a 8 de la tarde. Los centros educativos y parroquias que deseen realizar visitas en grupo podrán concertarlas a través de Cáritas Diocesana de Toledo. Esta misma semana esta iglesia local celebraba a Santa Leocadia, a su copatrona, y se nos brindaba la oportunidad de hablar de este pasaje de la historia, de lo que fue los comienzos de la iglesia aquí en la archidiócesis de Toledo, el contexto de la persecución de Diocleciano, y también nos salía al paso la noticia del viaje del Papa León a Nicea, que está celebrando también el centenario de la celebración del célebre concilio ecuménico. Y para hablar de estas cosas, de la antigüedad, pues tenemos el pequeño privilegio de contar con el que pues nos asesora en cuestiones de historia antigua, que es el profesor de historia antigua del Centro de Estudios Teológicos San Ildefonso, que es don Jorge Muro Mingo. Don Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, José María. Muchísimas gracias por dedicarnos un momento. Gracias a vosotros. ¿Desde cuándo profesor de historia antigua? Pues desde el curso 2022-2023, por tanto este es el cuarto año consecutivo. Lo estuvo compaginando antes desde la Puebla, ¿no? Exactamente, sí, los 3 primeros cursos a la vez que estaba destinado en la Puebla de Montalbán y en la Rinconada, pues compatibilizaba las clases con el Instituto Teológico y Ciencias Religiosas, ¿no? Y desde este año, desde este curso, pues el seminario menor. Cruzando la Plaza San Andrés. Exactamente, llego en un pispás. Mucho más cómodo. Sí, sí. Una cátedra, la de historia antigua, con algún antecesor muy ilustre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues nada más ni nada menos que el señor deán de la Catedral Primada, don Juan Pedro Sánchez Gamero, que estuvo por cerca de 40 años impartiendo la clase de Historia de la Iglesia Antigua junto con otras, ¿no? Tanto del ciclo institucional como también del bienio de Historia. Juan Pedro ha dado Historia Antigua, yo creo que a un montón de generaciones, y arqueología paleocristiana. También. O sea, el que no se acuerde de aquellos gráficos a plumilla de los sarcófagos paleocristianos, miente. ¿Qué es la historia antigua? Porque es verdad que la historia eclesiástica tiene una catalogación pelín diferente a lo que es la consideración de la historia. ¿Qué periodo abarca la historia antigua? ¿Qué es la historia antigua en los estudios eclesiásticos? Sí, pues bien, la vida se hace historia, ¿no? Y en concreto, al estudiar la historia de la Iglesia en el periodo antiguo, pues no se estudia otra cosa que la misma vida de la Iglesia, ¿no? Desde sus comienzos, de la etapa fundacional, cuando el mismo Jesucristo la instituye sobre el colegio apostólico, hasta más o menos lo que viene siendo el concilio de Calcedonia, allá por el año 451. Es verdad que si nos referimos a al periodo de la historia de la Iglesia antigua en España, esas fechas varían, sí, porque no se considera el cierre del periodo hasta la invasión musulmana. Por tanto, nos tenemos que ir casi 200 años más allá de esa consideración cronológica a nivel general de la historia. Y la consideración clasiquísima de la caída de Constantinopla, ¿no? Como el cierre de la época. Exactamente. De la historia antigua. Y además de... Bueno, nos llevaría mucho tiempo hablar de cómo está desglosada la historia de la Iglesia, ¿no? Pero ¿qué lugar ocupa? ¿Por qué es importante el estudio de la historia en la formación teológica o en los estudios eclesiales, ¿no? Porque la teología fundamental, la teología dogmática, la Sagrada Escritura, todo eso está como fácilmente justificable. ¿Qué motivo tiene este estudio tan minucioso de la historia? Pues mira, me refiero a la misma, pues tal vez investigación que, pues por curiosidad, realizan tantas personas, ¿no? Pues ese estudio del árbol genealógico de los padres, de los ancestros, en definitiva, donde pues quieren investigar pues las circunstancias históricas que les tocó vivir a sus familiares, los hechos anecdóticos que tuvieron que vivir. Esto para una
una persona, digamos, corriente, ¿no? Cuanto más para un cristiano y para un teólogo investigar sobre la historia de la que es su madre, la Iglesia, y de esta manera, pues ciertamente el teólogo, el cristiano, pues puede profundizar en la vida, ¿no?, de la misma Iglesia, cuando nació, qué dificultades, qué sufrimientos tuvo que padecer, sabiendo que también, ¿no?, pues, las formulaciones teológicas vienen precedidas de toda una serie de avatares históricos pues que son constatables. Bueno, pues como decía en su presentación, dos temas monográficos. En primer lugar, Santa Leocadia. Hemos celebrado esta semana Santa Leocadia con toda la broma copatrona de la ciudad. Es verdad que ha quedado ahí un poco a la sombra de la fiesta de la Inmaculada Concepción. ¿Qué sabemos de Santa Leocadia? Bien, bueno, pues los estudios arrojan poca información, la verdad, ¿no? Se sabe que fue una noble toledana del siglo III, cristiana, que bueno, pues tuvo que defender valientemente su fe. Era una época, la llamada de las persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos, en la que por el simplemente hecho de ser cristiano, pues eras merecedor de la muerte, y por eso pues Santa Leocadia se la intentó conquistar con halagos. Ella permaneció firme en su fe y bueno, pues al final tuvo que padecer pruebas martiriales, la llevaron a la cárcel y allí murió. Una capilla se levantaría con el tiempo para recordar precisamente ese lugar de su muerte. Hoy día no se conserva porque con las últimas reconstrucciones del Alcázar pues la hicieron desaparecer. Y luego su cuerpo fue llevado por los cristianos toledanos a las cercanías del río Tajo. Allí también pues se edificaría una iglesia en su honor, la que es actual Cristo de la Vega. Era una iglesia muy importante porque, claro, peregrinos ya acudían desde los inicios, al poco tiempo de su martirio iban pues a pedirle sus favores, intercesiones, y cómo no, pues también fue lugar de sepultura de muchos obispos, entre ellos San Ildefonso de Toledo, e incluso también lugar de reuniones conciliares. Caramba, sí. Debía ser un sitio muy célebre, lugar de peregrinaje. Luego los restos de Santa Leocadia tuvieron un peregrinaje también un poco singular, ¿no? Porque con el avance de la invasión islámica, pues se fueron al norte como tantos otros restos. Sí, efectivamente. En concreto estuvo en Oviedo, en la Cámara Santa, y desde allí incluso tuvo que viajar. Llevaron su cuerpo a los Países Bajos y allí estuvo unos años hasta que el rey Felipe II va a reclamar el cuerpo y pues lo trasladará pues definitivamente a la ciudad de Toledo, a la catedral, ¿no? Ahora se conserva en el Ochavo, en el lugar de las reliquias de la catedral. Hay un patrón muy común de esas persecuciones de la Iglesia antigua, que son mujeres, jóvenes, casi adolescentes, vírgenes, que son martirizadas, ¿no? Lucía, Águeda, Eulalia, la otra Eulalia. ¿Por qué este patrón común? ¿Por qué, no sé, por qué daba tanta devoción las adolescentes que entregaban su vida? Sí, es verdad que en el caso de Santa Leocadia no va a morir mártir directamente por las pruebas, ¿no? Martiriales, ¿no? Sino que a Santa Leocadia se la conoce ya en la liturgia mozárabe como la mártir confesor, ¿no? Porque murió pues, al poco tiempo de las pruebas, de los padecimientos del martirio, ¿no? Pero ciertamente se puede englobar en ese grupo de numerosas mártires del Imperio Romano que bueno, pues ciertamente suscitó la devoción de los fieles, ¿no? La valentía, ¿no? Es verdad que el hecho de ser mujer como que en aquella época se tenía como menospreciado, ¿no? Y ver cómo una mujer era capaz, ¿no?, de resistir esas tremendas pruebas martiriales, pues claro, suscitaba la admiración de los fieles, ¿no?
y por eso acudían pues, a la intercesión de estas santas, ¿no? También Santa Cecilia, en fin, hay numerosas mártires. La liturgia mozárabe es muy explícita cuando dice a menudo en las oraciones que el hecho de ser mujer no fue obstáculo. Habla mucho de cómo pudieron ponerse por encima de la feminidad. La persecución de Diocleciano. Incluso sin muchos rudimentos de historia antigua, solamente participando de la liturgia, en las moniciones que se hacen en las distintas fiestas, se habla mucho de que murió durante la persecución de Diocleciano. Y parece que fue la única persecución de la antigüedad. ¿Qué fue la persecución de Diocleciano? Sí, la persecución de Diocleciano fue un hostigamiento que se llevó a cabo por parte de las autoridades romanas y en concreto en la época del gobierno de Diocleciano. Estamos hablando de los años 298 al 305 aproximadamente. Y bueno, pues en concreto el emperador Diocleciano pues emanaría una serie de decretos en los años 302-303 para pues perseguir cruelmente a los cristianos, ¿no? Era una época en la que pues, se va a fortificar el poder del imperio, se va a cambiar la forma de gobierno y en ese cambio de gobierno Diocleciano va a contar con la ayuda, con el auxilio del César, del César Galerio. Él fue el que instigó al emperador Diocleciano a llevar a cabo pues, esa persecución contra los cristianos. ¿Fue la única persecución de la antigüedad? No, no fue la única, fue la última, eso sí. La precedieron otras 9. Comenzó Nerón en el año 64, él pues, provocó el incendio de su misma ciudad, de Roma, y bueno, pues para echar las culpas encontró a el grupo de los cristianos, ¿no? Allí comenzarían toda una serie de persecuciones con los sucesivos emperadores, estarían pues Domiciano, estaría Decio, estaría Trajano también, y bueno, pues ellos también continuarían esta persecución del imperio. Es verdad que con ciertos intervalos de paz, hubo emperadores que no aplicaron pues las normas persecutorias. ¿Qué extensión tuvo la persecución de Diocleciano? Porque cuando uno repasa lo que es el santoral romano, o lo que nos queda del santoral romano en la liturgia, se habla que desde Asia Menor hasta la Iglesia española fue una persecución global en todo el mundo conocido. ¿Tenemos algunos datos de aquella persecución? Sí, es verdad que el emperador Diocleciano gobernaba para todo el territorio romano, también con el otro Augusto, Massimino, bueno, pues la aplicación de la norma va a ser distinta según las zonas, ¿no? La persecución de Diocleciano se hizo sentir más en la zona oriental. Curiosamente, en esos años, Hispania pertenecía a la zona llevada por el emperador Diocleciano, por lo que se hizo sentir mucho más también en Hispania. ¿Cómo era la Iglesia española del siglo III? ¿Cómo era la vida cristiana aquí en el siglo III en España cuando surge este conato de persecución religiosa? Bien, pues era una iglesia que ya había recibido la predicación por parte de los apóstoles, según la tradición Santiago el Mayor, el mismo San Pablo. Era una zona muy romanizada y por eso cristianizada. También se cuenta la tradición de la predicación de los 7 varones apostólicos que van a llegar a la zona de la Hispania romana, a la provincia bética. Por tanto, nos encontramos dos zonas, como digo, muy cristianas, la provincia tarraconense, la provincia bética, y era una iglesia con una gran vitalidad, ¿no? Un dato curioso que alrededor del año 300, en la celebración del concilio de Elvira, celebrado pues en Hispania, ahora lo que se conoce como la ciudad de Granada,
allí mismo van a participar 19 obispos, otros sacerdotes, por lo que pues ya arroja un dato, ¿no? Que al menos había 19 diócesis, ¿no? Sí. Si no más. O sea que era una iglesia también que tenía una estructura pues muy clara, lo que nos habla del gran desarrollo que estaba viviendo la iglesia en la Hispania romana. Ya nos ha hablado antes un poco de la trascendencia que tuvo la devoción a Santa Leocadia después de su muerte, pero ¿sabemos algo más aparte de bueno, pues su lugar de su sepultura, lugar de peregrinación y su influencia en la Iglesia española? ¿Qué sabemos de la trascendencia de Santa Leocadia, ahora tan diluida? Pues es curioso, José María, cómo he comentado, al ser trasladado su cuerpo, pues eso, desde el año más o menos 711, cuando comienza la invasión musulmana, hasta pues el reinado de Felipe II, pues aun a pesar de estar ausente el cuerpo físicamente de Santa Leocadia, va a bueno, pues, estar muy viva la memoria de Santa Leocadia entre los cristianos en Hispania. De hecho, la liturgia romana pues, se dirige a ella con los términos de ínclita conciudadana, ¿no? y patrona nativa. Por tanto, bueno, pues, eso incluso se demuestra en la misma forma de oración de los cristianos. Bueno, y dejando atrás a Santa Leocadia, otro tema, con permiso de la santa patrona, más interesante si cabe, que es el Concilio de Nicea. Hemos estado celebrando a lo largo de este año 1700 aniversario del Concilio de Nicea, que el Papa recientemente en su visita a Oriente Próximo, en su visita a Asia Menor, que diría un clásico, pues estuvo allí en Nicea. ¿Qué fue el Concilio de Nicea? El Concilio de Nicea fue una reunión conciliar que pues va a tener la fecha del 325, donde pues, los padres conciliares, alrededor de 300 obispos, la mayoría de Oriente, van a abordar una herejía que estaba extendiendo un talarrio, la herejía arriana, de ahí el nombre. ¿Quién era Arrio? Que hemos oído hablar de arrianismo, también en algunos apuntes, sin ser demasiado experto en historia, uno acaba oyendo de arrianismo incluso en la Hispania visigoda. ¿Quién era Arrio? Arrio era un presbítero de origen libio, que va a terminar pues, trasladándose a Alejandría, y allí va a predicar toda una serie de enseñanzas erróneas, ¿no? sobre la fe en Jesucristo, ¿no? Allí precisamente el obispo de Alejandría, Alejandro, le llamaría la atención por esas doctrinas que estaba pues, divagando. ¿Qué aseguraba Arrio que nos parece ahora tan... ¿Cuál era la manera de entender Arrio quién era Jesucristo? Sobre todo, el gran error de Arrio era el no considerar la divinidad del Hijo, ¿no? de Jesucristo. Le consideraba, de hecho, como una criatura creado por el Padre y, por tanto, no consustancial al Padre. Nicea se propone como el primer concilio ecuménico. Todos los anteriores, a partir de Jerusalén, hay algunos que los llaman como preconcilios, pero la primera vez que se hace algo así un poco más global, si se permite, es Nicea. ¿Por qué tanta importancia, tanta trascendencia y por qué esta solución? Vamos a reunirnos todos y vamos a formular esto bien. ¿Por qué todo eso? Bueno, se dan dos circunstancias, ¿no? La primera, que el arrianismo se había extendido mucho, sobre todo por Oriente, luego se extenderá hacia Occidente, y luego pues el segundo motivo es que el emperador Constantino, que gobernaba por aquel entonces el imperio, había conseguido reunificarlo. Entonces, pues se daban las condiciones óptimas para abordar pues, esta división, ¿no? que estaba alterando no solamente a la Iglesia, sino también a la misma convivencia social entre los romanos.
O sea, que el hecho de reunirse, rezar algo y llegar a vivirlo como familia no es propio de Nicea, pero Nicea es la primera vez que se trata de buscar una solución a un asunto que se ha encasquillado, ¿no? Sí. Lo convoca entonces el emperador, porque Así ahora es. estamos... ahora pues parece que sale de ojo que el que convoca es el Papa. ¿Los primeros los convocaba siempre el emperador, los primeros concilios? Sí, era la costumbre habitual, digamos que era el protector de la Iglesia y bueno, pues va a ser Constantino el que, pues, como he comentado anteriormente, preocupado por la situación política, ¿no?, del imperio, va a tener la iniciativa de convocarlo, ¿no? Él incluso va a estar presente en algunas de las sesiones conciliares. Eso iba a decir, ¿y quién presidió? Pues no va a ser Constantino el que presida, sino Osio de Córdoba. Osio de Córdoba, que era una suerte de consejero del mismo emperador Constantino y que era hispano, ¿no? Por tanto, podemos decir que el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia la preside un hispano. Y los cordobeses pues lo llevan muy a gala, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Osio de Córdoba va a ser enviado previamente al concilio de Nicea a Alejandría para investigar los hechos, qué era lo que pues había sucedido entre el obispo Alejandro y su presbítero Arrio, y por eso pues Constantino, cuando convoca el concilio, también con la aceptación del Papa reinante, que va a enviar una serie de delegados para también de alguna manera hacerse presente, pues va a nombrar a Osio como presidente del concilio. Bueno, es increíble que cojan al obispo de Córdoba, primero lo manden a Alejandría para que haga una investigación y cuando da razón de cómo está el asunto, se convoca al concilio y lo toca presidirlo. ¿Y por qué en Nicea? ¿Por qué hacen a esta criatura cruzar todo el Mediterráneo, desde Córdoba hasta Asia Menor? ¿Por qué ir a Nicea? Bueno, pues simplemente por la cercanía con la ciudad de Nicomedia, que por aquel entonces era la ciudad de residencia del emperador. Entonces, pues el emperador quería asegurar pues una protección a los padres conciliares, quería pues estar también al tanto y bueno, pues eligió esa ciudad, la actual Iznik, ¿no? Es lo que en el país de Turquía. ¿Y todo lo que se dio a luz fue el símbolo niceno o hubo más tela allí, que se solucionaron más temas? Sí, así es. Lo principal fue la formulación de la fe que se recogería en el credo, conocemos como el niceno constantinopolitano, de allí la primera parte del nombre, donde se va a afirmar, como rezamos en el credo, que Jesucristo es el Hijo único de Dios, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Pero además de este problema teológico, se abordan otros problemas, ¿no? Había por aquel entonces un cisma provocado por Melecio, el cisma meleciano. También estaba el tema de la controversia pascual por las fechas de la Pascua, que era diversa de la de Oriente de la de Roma y Alejandría, y bueno, pues otros temas como la demarcación de las diócesis, también se emanan una serie de cánones disciplinares sobre la vida del clero. Es verdad que se afrontan otros temas también. ¿Y fue tan eficaz como se pretendió? O sea, ¿solucionó el problema arriano el concilio de Nicea? Pues lamentablemente no. En un primer momento sí, porque bueno, pues se va a quitar de las respectivas sedes a los obispos arrianos. Pero Constantino, como político que era también, al poco tiempo va a rehabilitar a esos obispos arrianos a sus sedes. Entonces el problema vuelve a estar presente. Y bueno, incluso un hijo de Constantino, Constancio II, va a iniciar una persecución contra los obispos nicenos, desterrando a algunos. El pobre San Atanasio, por ejemplo, fue desterrado hasta 5 ocasiones, ¿no? Sí. Bien, ahí vemos la presión también que emperadores arrianos pues van a ejercer contra la Iglesia nicena, la Iglesia ortodoxa, ¿no? Bien, esta es la realidad que se vive hasta el concilio de Constantinopla, el primero, donde
bueno, pues ya definitivamente se zanja la cuestión, se confirma la fe de Nicea. Y bueno, incluso un año antes, en el 380, el emperador Teodosio, por entonces reinante, va a llevar a cabo la oficialidad, ¿no?, la confesión oficial del cristianismo como religión del Imperio Romano. Eso pues también supuso una victoria de la fe nicena contra el arrianismo. El arrianismo además no se extinguió en la antigüedad, de hecho cuando uno se acerca a la iglesia visigoda, pues todos aquellos bárbaros del norte venían un poco adoctrinados en el arrianismo, sí. da la impresión, incluso hoy se habla un poco de un nuevo neoarrianismo en este momento. ¿Por qué es importante, don Jorge, por ir acabando, por qué es importante recordar esto tan de historia antigua, ¿no? Algo que ocurre hace 1700 años, que bueno, no deja de tener su curiosidad histórica, pero ¿por qué es importante el efeméride? Bueno, pues me remito a la carta apostólica que publicó el Papa León el pasado mes de noviembre, llamada En la unidad de la fe, donde muestra que bueno, pues esta celebración, este aniversario, es una ocasión para promover el diálogo ecuménico, católicos y ortodoxos, y sobre todo ver a Nicea como un modelo de alcanzar una verdadera unidad en la legítima diversidad. Es así como el Papa pues expresa sus deseos de continuar con ese diálogo con esa otra iglesia cristiana. Pues muchísimas gracias por todos estos apuntes, don Jorge. Muchísimas gracias por su disponibilidad, por dejarse incorporar al catálogo de expertos de esta Santa Casa para cuestiones de historia y por todos los servicios que hace por la Iglesia, tanto en el Seminario Menor como en el Estudio Teológico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. La Conferencia Episcopal presentaba esta misma semana la memoria de actividades de la Iglesia del año 2024. En este informe anual se desglosan las 3 áreas básicas de la evangelización: el anuncio del mensaje, la celebración de los sacramentos y la vida de caridad. Esta memoria, elaborada por la Oficina de Transparencia, que vela por el compromiso de rendición de cuentas ante toda la sociedad, informa del destino al que se ha dedicado el importe que los contribuyentes destinan a la Iglesia a través de la casilla de la X en la declaración de la renta. La Iglesia española tiene muchos motivos para dar las gracias a la sociedad española y lo hace a partir de la presentación de la memoria de actividades, un retrato exacto de la actividad de la Iglesia cada día, en esta ocasión referido al año 2024. Una memoria que recoge 3 áreas fundamentales de evangelización: el anuncio del mensaje cristiano, la celebración de los sacramentos y la vida de caridad, que es compromiso con los pobres. En este último ámbito, la memoria destaca que en 2024 casi 4 millones de personas se beneficiaron de la actividad de más de 9.000 centros sanitarios y asistenciales de la Iglesia Católica. Para desarrollar esta labor, la Iglesia necesita de ingresos. Una cuarta parte los aportan los ciudadanos a partir de su declaración de la renta. Es la famosa X. La Iglesia Católica Española ha recaudado un total de 429.335.080 euros en la última campaña de la renta. Esto supone un incremento de 46,9 millones de euros, un 12% más que en la campaña del año anterior. No es un ejercicio, no es que el Estado determine lo que da o lo que no da, sino que es un ejercicio, hablaba yo al principio, de democracia fiscal, porque es la decisión de los contribuyentes y el Estado lo que hace es, digamos, de transmisor, o sea, recauda eso que han dicho y transmite. En la hipótesis que un año ningún contribuyente pusiera la cruz, esperemos que no, pues lo que transmitiría el Estado sería 0 euros. Este dinero se distribuye a las diócesis españolas de acuerdo a unos criterios establecidos por la Conferencia Episcopal Española. Una cuarta parte corresponde a la asignación tributaria, el resto viene por parte de los fieles. El resto de recursos o fuentes de financiación provienen de aportaciones pues que realizan en concreto pues los fieles, donativos, colectas, que también destacamos este año en la memoria, que aumentan en concreto un 11%. Entonces, este esfuerzo y estos recursos que provienen también por parte de todo el que quiere pues realizar pues una colaboración
aparte de esta asignación tributaria, pues también está ahí esta vía de financiación que es importante. Por comunidades autónomas, el número total de declaraciones crece en 16 de las 17 regiones, especialmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, que alcanza un 42,6%. En Castilla-La Mancha, fíjese, como les recuerdo, que mi diócesis de Toledo no es la que tiene el porcentaje más alto. Por un poquito más es Ciudad Real la provincia que más marca. Por un poquito, no mucho más de diferencia con Toledo, pero un poquito sí nos sacan. Y es que ahí hay un trabajo de muchos años. Hay que recordar a Monseñor Algora, que trabajó mucho en este tema, y también el equipo que él tenía allí. Los descensos más importantes del número de asignantes en términos porcentuales se centran en Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha, siendo más leves que el año anterior, pues no alcanzan en ningún caso el 1%. La actividad que realizan las entidades de la Iglesia tiene una repercusión socioeconómica en sectores claves de la economía. Así, por cada euro de gasto que realiza la Iglesia, se generan 1,565 euros para la economía española. Esta memoria muestra cómo todo aquello que la Iglesia recibe se multiplica al utilizarlo pues, en favor de la sociedad, en bien de la sociedad, para servir a la sociedad. Los fondos que emplea la Iglesia para sus proyectos son mucho mayores, esta cantidad, que los fondos que se reciben, ¿no? Pues concretamente, y solamente hablando pues, de la X, ¿no? En concreto se multiplican por 4 esta cantidad de la que he hablado pues, hace un momento. Hay una repercusión social, hay una repercusión espiritual de la Iglesia, pero también hay una repercusión pues, económica para la sociedad. Las cifras de la memoria de 2024 muestran cómo la Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la dificultad y la crisis, un lugar para la esperanza a través de sus obras y personas. Esta memoria recoge también el esfuerzo por el buen gobierno y la transparencia en la gestión que se pone de manifiesto en las oficinas de transparencia de las diócesis. La memoria ha sido auditada por PwC y se puede consultar en la web de la Conferencia Episcopal Española. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Es el lema de la campaña de Navidad de Cáritas Diocesana. La dignidad que nos hace iguales ante Dios también se nos quiebra cuando dejamos de reconocerla en los demás. Por eso Cáritas nos propone celebrar una Navidad en la que vivir con dignidad sea una opción real y no una cuestión de suerte. Y para ello, la tradicional recogida de alimentos y productos básicos que celebra este mismo fin de semana tanto en Toledo como en Talavera de la Reina, así como una campaña de donativos. Personas que huyen de sus países sin posibilidad de acceder a una vivienda y trabajo digno. Personas abandonadas a su suerte que solo quieren tener una vida más justa. El perfil mayoritario de quienes han acudido a Cáritas a lo largo de este año. Situaciones que se producían ya en 2024 y que este 2025 han empeorado. Necesitamos ayudar al pago de alquileres, al pago de medicinas, al pago de alimentos, aquellas necesidades que tenemos y que se cubren pues, con dinero, por así decirlo, de tal manera que nosotros podamos dar respuesta y cubrir esa angustia que muchas veces también necesitamos y tenemos los agentes de Cáritas ante la angustia que se desprende de los participantes y de las personas que vienen a Cáritas. Vivimos en una sociedad desigual en la que 1 de cada 5 personas sufren exclusión social en la región. Los últimos datos del informe FOESA son alarmantes. No poder hacer frente a la falta de vivienda, a los elevados precios, porque tener un trabajo ya no garantiza una vida digna. Por ello, la campaña de Navidad de Cáritas es más necesaria que nunca. Es una campaña que es un balón de oxígeno en lo que supone la recogida de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, para poder ayudar a las Cáritas parroquiales que a estas alturas del año pues están ya con los almacenes sin existencia. Una campaña que permite ayudar a miles de familias, sobre todo en un año de especial dificultad, que está marcado por la precariedad en el empleo, la falta de vivienda. Porque nuestra colaboración es uno de los pilares para que Cáritas pueda seguir ayudando a las personas que más lo necesitan.
Por un lado, de campaña de recogida de alimentos y productos de higiene personal y del hogar, tanto Talavera de la Reina, que será el viernes y el sábado, y en Toledo es en el Centro Comercial Abadía, en Alcampo, que gracias a su colaboración nos permite hacer la campaña de recogida desde el viernes por la tarde al domingo todo hasta el cierre. Galletas, azúcar, cacao en polvo, legumbres, conservas, tomate frito, aceite de girasol, productos de higiene personal o de limpieza. Echemos una mano para que el lema "Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte" se convierta en realidad. El Archivo Diocesano de Toledo conserva uno de los mayores conjuntos documentales de España, un lugar clave para el estudio de la historia de este país desde fines de la Edad Media hasta nuestros días. Sin embargo, tal y como ocurre con numerosos archivos eclesiásticos, es desconocido para muchos investigadores. Les hacemos partícipes de un hallazgo durante la clasificación de diferentes cajas inéditas que ha sacado a la luz un documento que hasta ahora ha pasado desapercibido y que nos ayudará a entender la vida de Talavera de la Reina durante el siglo XVIII. Cruzar las puertas del arzobispado y atravesar su patio supone encontrarse con siglos y siglos de historia, la que recogen kilómetros de estanterías en el archivo diocesano. Pero más allá de los documentos que narran grandes hechos, existen otras pequeñas historias que pasan desapercibidas. Hoy les descubrimos una de ellas, de la mano del archivero diocesano Cristian Bermejo, un pequeño libro de apenas 23 folios en el que Francisco Pérez de Aguilera y Frías, vecino de Talavera, no solo anotó datos de su familia, nacimientos, bautizos, muertes, sino una auténtica crónica local de la ciudad entre 1739 y 1778, como inundaciones. El río Alberche, en su confluencia con el Tajo, destruyó un par de puentes de Talavera, anegando parte de la ciudad y causando bastantes daños. Luego también tiene otra serie de datos militares, como por ejemplo, durante la Guerra de los 7 Años, las tropas españolas, apoyadas por Francia, invadieron Portugal, pues utilizaron Talavera como cuartel. Entonces, sus heridos fueron trasladados a la ciudad de Talavera, a sus hospitales y casas, y trajeron con ellos unas epidemias de peste. Francisco también recoge la devoción a la Virgen del Prado a través de procesiones extraordinarias para pedir lluvias o frenar epidemias por peste, e incluso las actuaciones de danza y música que acompañaban a la procesión. Luego también toma anotaciones en cuanto a terremotos. Sí. Él describe de manera muy breve 3, el famoso de Lisboa de 1755, y luego otros 2 más pequeños posteriores que hubo, y los daños y cómo se sintió en la ciudad, como el de Lisboa además estaban en misa, gran parte de la población, y lo sintieron dentro de los templos, y cómo algunos de los edificios más importantes sufrieron algunos daños. Y hasta los sucesos más peliagudos. Describe algunos accidentes de caza, describe cómo un jinete volviendo a Talavera durante una tormenta le cae un rayo y fulmina al jinete y al animal, algunos sucesos trágicos, ejecuciones de algunos reos, y en general va tomando toda esa serie de noticias que no son trascendentes para la historia en general, pero sí son muy importantes para describir ese día a día de la vida de Talavera. Y curiosa la forma en la que este pequeño libro ha llegado a nuestros días, a través de uno de sus hijos, que era sacerdote y quería optar a una capellanía para la que debía demostrar su genealogía, su limpieza de sangre. Clasificando diferentes cajas inéditas, revisando en la documentación relativa a Talavera, fue como el archivero se topó con este tesoro, por pura casualidad. Ya lo ven, cada caja puede esconder un pedazo de historia esperando a ser descubierto. La semana del Papa León se fue entre encuentros diplomáticos al más alto nivel, llamadas urgentes a la paz, esfuerzos humanitarios y reflexiones sobre el futuro tecnológico y espiritual de la humanidad.
En la solemnidad de la Inmaculada Concepción, como es tradición, el Papa acudió a la Plaza de España para rendir homenaje a la Madre de Dios con flores y oraciones. Allí pidió a María que renueve la esperanza, proteja a la humanidad y acompañe a la Iglesia en su misión, guiando a todos hacia la paz y la reconciliación, y la propuso además como modelo de fe y entrega. Tras la audiencia general, el Papa expresó profunda tristeza por los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, que han dejado víctimas civiles y más de 500.000 desplazados. Además, pidió a las partes que cesen inmediatamente el fuego y retomen el diálogo. Expreso mi cercanía en la oración a estas queridas poblaciones y pido a las partes que cesen inmediatamente el fuego y retomen el diálogo. Esta semana, León XIV envió ayuda de emergencia a varios países del sur y sudeste asiático tras devastadoras inundaciones y ciclones que dejaron casi 1.800 muertos y más de 1.000 desaparecidos. E instó a la comunidad internacional y a todas las personas de buena voluntad a apoyar con gestos de solidaridad a los hermanos de esas regiones. Rezo por las víctimas, por las familias que lloran a sus seres queridos y por quienes brindan ayuda. El Papa compartió sus impresiones de su primer viaje apostólico a Turquía y el Líbano, unidad entre cristianos, diálogo interreligioso y la fuerza de comunidades que, incluso en contextos difíciles, construyen paz y convivencia. También el Papa recibió a 3 embajadores y los instó a trabajar por una paz desarmada basada en la renuncia al orgullo y al uso agresivo de la palabra. Reafirmó que la Santa Sede no callará frente a injusticias ni violaciones de derechos humanos. Y ante el grupo de conservadores y reformistas europeos, el Papa subrayó las raíces judeocristianas del continente, la importancia del diálogo y la defensa de la dignidad humana. En una conferencia internacional sobre inteligencia artificial, León XIV advirtió que esta tecnología transforma la sociedad y debe servir al bien común, no al poder. Debemos, dijo, proteger lo que define la dignidad humana, la libertad, el amor, la relación auténtica. Y a cardiólogos reunidos en el Jubileo de la Esperanza, el Papa le recordó que la medicina es un servicio a la vida. Les pidió asegurar que los avances médicos lleguen a todos, especialmente a los más vulnerables. En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el Papa destacó que María fue preservada del pecado original para ser Madre de Jesús y recordó su sí al anuncio del ángel como modelo de fe y entrega. León XIV continuó así la tradición de rendir homenaje a la Virgen en la Plaza de España. En su oración pidió a María que renueve la esperanza, proteja a la humanidad y acompañe a la Iglesia en su misión, guiando a los cristianos hacia la paz, la reconciliación y la dignidad. Desde el Vaticano, para ESNE El Sembrador, Patricia Inestrosa, Vatican News. Pues hasta aquí esta crónica de esta última semana. Les emplazamos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia ya para el próximo fin de semana en los aledaños de la Navidad. Recuerden lo importante que son sus colaboraciones y sus aportaciones para que todo esto puedan seguir funcionando. Pueden hacernos llegar sus donativos accediendo a Bizum. Nada más, les esperamos aquí la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que tengan una buena semana y que sean felices.